Bueno, gente, muy feliz sábado. Feliz sábado. Un gusto que estén todos acá. Voy a tratar de no hacer uso de mi fobia escénica y tratar de hacerlo con lo más calma posible para poder transmitir un mensaje de la mejor forma a ustedes. La idea de hoy es poder hablar un poco sobre el chasco de los mileritas. Entender qué pasó con ellos, entender si fue un error de ellos, fue un error de Dios, fue un error, qué pasó. Y primeramente vamos a empezar repasando un poquito la historia de los mileritas. Nosotros sabemos que en 1798, perdonen mi letra, ¿qué ocurrió? ¿Quién sabe qué ocurrió en 1798 dentro de la historia milerita? Se sella el libro de Daniel. ¿Te decía el libro de Daniel? Sí. Villano Miller compra su Biblia. Compra su concordancia con la intención de empezar a estudiar la Biblia. ¿Sí? Y antes de 1798, ¿con qué periodo lo encontramos? La supremacía papal. La supremacía papal, que son los 1260 años, que es un periodo de oscuridad. ¿Sí? Entonces, acá es cuando Miller, ¿sí?, un granjero, se compra concordancia con la intención de estudiar la Biblia. Sabemos que entre el año 1816 y 1818, Miller estuvo estudiando la Biblia full. Sabemos que Elena White nos comenta de que Miller tuvo un entendimiento total de las escrituras en ese tiempo, que ángeles guiaban sus estudios. Entonces acá Elena White nos comenta que los ángeles estaban guiando a Miller. En el año 33, 1833, a él se le dan credenciales para que él pueda predicar un mensaje. ¿Qué mensaje era el que descubrió Miller? ¿Alguien sabe? Daniel 8:14. Daniel 8, ¿qué decía Daniel 8:14? En 2300 tardes y mañanas el santuario se había purificado. Sí, él decía, entonces, el mensaje en sí que él predicaba es que había una fecha, que exactamente era 1844, donde Cristo iba a venir. ¿Sí? Eso era lo que predicaba Miller, ¿sí? Lo que descubrió Miller estudiando la Biblia. En el año 1840, una persona que estudiaba de la misma forma que estudiaba Miller, que se llamaba Josías Leach, él estudiando las trompetas del Apocalipsis, él puede hacer una predicción. ¿Cuál fue su predicción? La predicción fue que el Imperio Turco Otomano iba a caer en una fecha de 1840. Llegó la fecha y la predicción se cumplió. Entonces el movimiento de Miller tuvo un gran auge porque se dieron cuenta las personas de que Dios estaba guiando a este movimiento. Yo mando unas citas al grupo. La idea es que leamos para ver qué ocurría con las personas que aceptaban este mensaje. ¿Quién le gustaría leer la primera cita? Yo leo. Dale. Vi que Dios estaba en la proclamación del tiempo en 1843. Era su propósito despertar a la gente y colocarla en un punto de prueba, donde se decidiese en pro o en contra de la verdad. Algunos ministros se convencieron de la exactitud de los cálculos y las interpretaciones dadas a los periodos proféticos, y renunciando a su orgullo, a sus emolumentos y a sus parroquias, fueron de lugar en lugar para proclamar el mensaje. Perfecto. Una de las cosas que más destaco es cómo comienza el párrafo. Dice, Dios estaba en la proclamación del tiempo del 43. ¿Sí? Dios estaba en la proclamación del tiempo que predicaba Miller. ¿Sí? Ahora, Agus, yo te pregunto a vos, ¿qué generaba este mensaje en las personas, según esta cita? Una decisión. Bien, ¿sí? ¿Qué más dice la cita? Las personas que deciden en pro de la verdad renunciaban a todo para compartir. Decisión, un despertar. ¿Podemos decir un reavivamiento? Sí. ¿Alguien ve algo más? Dice que van de lugar en lugar proclamando. Proclamar el mensaje, ¿sí? ¿Quién le gustaría leer? Se ponían en un punto de prueba, dice. Ah, perfecto. Que le haga una prueba a las personas. ¿Quién le gustaría leer la siguiente cita? Y vamos a ver qué más generaban las personas. Yo leo. ¿Sí? Doquiera se publicaba el mensaje, conmovíase el ánimo de la gente. Los pecadores se arrepentían, lloraban e impetraban perdón. Y
quienes habían cometido algún hurto o desfalco anhelaban restituir la sustracción. Los padres sentían profundísima solicitud por sus hijos. Los que recibían el mensaje exhortaban a los parientes y amigos todavía no convertidos, y con el alma doblegada, bajo el peso del solemne mensaje, los amonestaban e invitaban a prepararse para la venida del Hijo del Hombre. Buenísimo. ¿Qué más podemos ver que generaban las personas este mensaje, según esta cita? Y dice que Arrepentimiento y cambio de... Arrepentimiento, cambios, ¿sí? Los obligaban a hacer un cambio y una reestructuración de sus vidas. Un mensaje, ¿sí? Generaba todo esto en las personas. Bueno, pero nos quedamos con el punto de vista de las personas que aceptaban este mensaje. Ahora, ¿qué pasaba con las personas que rechazaban este mensaje? Vamos a ver qué dice la siguiente cita. ¿Alguien que le gustaría Los leer? más devotos recibían alegremente el mensaje. Sabían que dimanaba de Dios y que había sido dado en tiempo oportuno. Los ángeles contemplaban con profundísimo interés el resultado del mensaje celestial, y cuando las iglesias se desviaban de él y lo rechazaban, consultaban ellos tristemente con Jesús, quien apartaba su rostro de las iglesias y ordenaba a sus ángeles que velasen fielmente sobre las preciosas almas que no rechazaban el testimonio, porque aún había de iluminarlas otra luz. Eso es tremendo, porque dice las personas que rechazaban el mensaje de Miller, cuando volvían a buscar a Cristo, Cristo apartaba su rostro de ellos. O sea, ya no estaban con Dios. ¿Y a quién le gustaría leer la siguiente cita? Apartaba su rostro de las iglesias, dice, pero de las personas pedía a sus ángeles que velasen por los que todavía no habían entendido. Claro, o y los que no rechazaban habían el entendido, mensaje. claro. O sea, una cosa es la estructura, otra cosa es el individuo. Claro, también. ¿Querés leer la siguiente cita? Se me mostró lo que había ocurrido en el cielo al terminar en 1844 los periodos proféticos. Cuando Jesús concluyó su ministerio en el lugar santo y cerró la puerta de ese departamento, densas tinieblas envolvieron a quienes habían oído y rechazado el mensaje de su advenimiento y lo habían perdido de vista a él. Eso es tremendo. Las personas que rechazaron el mensaje, que escucharon el mensaje, densas tinieblas envolvieron a esas personas. Entonces, hasta ahora, con citas de Ellen White hemos demostrado que Dios estaba guiando a este momento, ¿sí? Esto fue el 19 de abril, ¿no? en 1008. El primero. Ah, 1904. ¿Sí? Entonces, sabemos que llegó la fecha, pero Cristo no vino en esa fecha. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué vino Cristo en la fecha que estaba predicando Miller desde este tiempo? Elena de Juan dice que Dios había cubierto con su mano o tapado con su mano algunas de las cifras. Por eso ellos no comprendieron bien qué era lo que iba a suceder realmente en ese momento. Perfecto. De hecho, ahí está, ¿querés leer la cita que justamente comenta eso que vos estabas? Esta vi a los hijos. Vi a los hijos. Dice, vi a los hijos de Dios que esperaban gozosamente a su Señor, pero Dios quería probarlos. Su mano encubrió un error cometido al computar los periodos proféticos. Quienes esperaban a su Señor no advirtieron la equivocación ni tampoco la echaron de ver los hombres más eruditos que se oponían a la determinación de la fecha. Dios quiso que su pueblo tropezase con un desengaño. Pasó la fecha señalada y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes y descorazonados, mientras que quienes no habían amado la aparición de Jesús, pero por miedo habían aceptado el mensaje, se alegraron de que no viniese cuando se le esperaba. Su profesión de fe no había afectado su corazón ni purificado su conducta. El paso de la fecha estaba bien calculado para revelar el ánimo de los tales. Estos fueron los primeros en ponerse a ridiculizar a los entristecidos y descorazonados fieles que verdaderamente deseaban la aparición de su Salvador. Vi la sabiduría manifestada por Dios al probar a su pueblo y proporcionar el medio de descubrir quiénes se retirarían y volverían atrás en la hora de la prueba. Entonces, ¿qué nos dice con respecto al error que cometieron los mileritas en este momento? ¿Fue un error de ellos? ¿O fue un error guiado por Dios? Dios permitió. Dios quiso. Dios los llevó a este momento. Entonces acá, voy a cambiar de tiburón. Incluso acá, en el error del 19 de abril,
podemos ver que Dios continúa guiando al pueblo, ¿sí? ¿Qué más dice con las personas? ¿Qué pasó con las personas en este punto? ¿Qué dice la cita? Es interesante que dice que muchos se convirtieron por miedo. Entonces, Sí. Esos que tenían como miedo, ese temor falso, digamos, se pusieron felices de que Jesús no haya vuelto en esa fecha y volvieron, como ridiculizaron a los que sí habían creído. Entonces podemos ver que hay una división de personas también acá. Todo el mensaje fue dividiendo a dos tipos de personas. Personas que fueron aceptando el mensaje y personas que fueron rechazando el mensaje. Esto generaba con las personas que aceptaban el mensaje y habíamos visto qué pasaba con las personas que rechazaban el mensaje. Acá también vemos un refinamiento de esas personas. Estaban los entristecidos y los que se burlaban. Los que se burlaban, los que habían aceptado el mensaje solamente por miedo. Yo veo por ahí como que a lo largo de las líneas es como un colador que la malla se va haciendo cada vez más finita. Entonces va tamizando lo que realmente... Realmente hay. Ajá. Sí, de hecho dice la cita que fue un momento de prueba para las personas que venían aceptando este mensaje. Pero esto no termina acá. Pasaron unos meses y una persona llamada Samuel Snow llega a Exeter con el mensaje de la verdadera fecha de Daniel, de los 2300, que era el 22 de octubre de 1844, ¿sí? Y él da ese mensaje en el clamor de medianoche. Ahora la pregunta es ver, ¿Dios estaba en ese mensaje? Porque hasta ahora venimos viendo que Dios estaba hasta este punto, ¿sí? Sabemos que acabó un chasco. Entonces hay que ver, ¿Dios estaba en este mensaje? Vamos a leer la siguiente cita que dice el clamor de medianoche. ¿Quién le gustaría leer? ¿Cande, querés leer? Era el clamor de medianoche que había de dar poder al mensaje del segundo ángel. Fueron enviados ángeles del cielo para alentar a los desanimados santos y prepararlos para la magna obra que les aguardaba. Los hombres de mayor talento no fueron los primeros en recibir este mensaje, sino que fueron enviados ángeles a los humildes y devotos, y los constriñeron a pregonar el clamor. Aquí viene el esposo y salía a recibirlo. Aquellos a quienes se confió esta proclamación se apresuraron y con el poder del Espíritu Santo publicaron el mensaje y despertaron a sus desalentados hermanos. Esta obra no se fundaba en la sabiduría y la erudición de los hombres, sino en el poder de Dios, y sus santos que escucharon el clamor no podían resistirlo. Esta obra no se fundaba en la sabiduría y la erudición de los hombres, sino en la sabiduría de Dios. Dios estaba guiando nuevamente al pueblo en el clamor de medianoche. Y lo estaba guiando a esta fecha y a este momento. Ahora todos sabemos que llegó la fecha y aparentemente no pasó nada. El evento que ellos comunicaban al pueblo no ocurrió y se chasquearon. Y vamos a leer una cita más, que es la que dice el gran chasco. La hora no sabe. Ahí paso la leo yo. ¿Dónde está? La leo yo porque la puse mal. La leo. Es P 238.1. No, esa es la que yo conocí. Claro, es la que leyó recién. Claro, la anterior era P235.2. Puse mal la referencia. Si alguien la quiere buscar, la quiere leer. Si no, leo yo. No, perdón. Esa, ¿no te has dicho la que leímos recién? Claro. No, es P239.1. Perdón. Esa es la correcta. Leo, si querés. ¿Todas Dale. partes? Sentían los santos. Sentían los santos. ¿Quieres leerla? Sí, y se sentían los santos un espíritu de solemne y fervorosa oración. Reinaba entre ellos una santa solemnidad. Los ángeles vigilaban con profundísimo interés los efectos del mensaje y alentaban a quienes lo recibían, apartándolos de las cosas terrenas para abastecerse ampliamente en la fuente de salvación. Dios aceptaba entonces a su pueblo,
Jesús lo miraba complacido porque reflejaba su imagen. Habían hecho un completo sacrificio, una entera consagración y esperaban ser transmutados en inmortalidad, pero estaban destinados a un nuevo y triste desengaño. Pasó el tiempo en que esperaban la liberación. Se vieron aún en la tierra y nunca les habían sido más evidentes los efectos de la maldición. Habían puesto sus afectos en el cielo y habían saboreado anticipadamente la inmortal liberación, pero sus esperanzas no se habían realizado. Acá es cuando se me explota un poco la cabeza porque la cita dice, en este tiempo Dios aceptaba a su pueblo y este pueblo reflejaba su imagen. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no se cumplió lo que los mileritas venían predicando? Si venimos viendo que Dios fue guiando a lo largo de toda esta historia a los mileritas a esta fecha y a este mensaje. Y eso es lo que la interrogante que vamos a plantear ahora y la idea es estudiarla un poquito más. Bien, hecha esta introducción que hizo Toto, que me pareció muy buena, quisiera antes de abordar el tema que voy a plantear, que hagamos un insight de nuevo. Joaco, ¿cuál dirías que es el tema central que vamos a tratar? Que Toto intentó plasmar en la introducción. Okay. No sé cuál es el tema central. Creo que lo que vimos o que apuntamos es entender que, no sé, capaz el clamor de medianoche. Bien. Es amplio, me parece, entonces por ahí es difícil definir un punto. Está bien. Lo que nosotros queremos intentar abordar, ¿quería decir algo? Sí, o sea, lo que se ve acá evidentemente es que Dios trajo luz a su pueblo en un momento. Hay gente que rechaza, otra gente se opone a poner una fecha. Exacto. Entonces Dios separa un grupo. A ese grupo le prepara una nueva prueba, que es una tardanza, una espera. Y ahí realmente prueba los corazones, porque algunos habían aceptado lo de la fecha, dice, de la cita por miedo, pero no estaban realmente transformados. Finalmente llega un grupo que tiene un segundo hallazgo, pero que ya esa verdad que fue recibiendo en 3 pasos, dice que permitía que Dios acepte a su pueblo, que estaba consagrado, que estaba estudiando, que estaba recibiendo la luz que se le presentaba por las evidencias y que estaba a la altura de reflejar su imagen. Bien, yo como adventista, si me preguntan o me dicen qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando me dicen movimiento milerita, pienso en un chasco. Y ese es el tema que nosotros queremos abordar. Queremos saber si fue culpa de los mileritas, que no entendieron. Queremos saber si fue el propósito de Dios realizar ese chasco. Eso es lo que queremos intentar entender. Y de a poco vamos a ir llegando a ese punto. Pero antes quiero hacer un paréntesis. Si nosotros vamos a la naturaleza, diríamos que en la naturaleza hay libertinaje o hay libertad, o se rige por normas o por reglas o por leyes. Por leyes. Exacto, hasta la naturaleza misma tiene leyes. Entonces tiene lógica que nosotros al abordar el estudio de la Biblia también tengamos reglas o normas para poder estudiarla y poder entenderla. Quiero plantear 2 reglas que nos van a servir para poder entender este problema que tenemos, entender el chasco, qué fue el chasco. No sé si les pasó, creo que a todos nos pasó, encontrarnos con una cita que es contradictoria. O que en una discusión nosotros tenemos un mensaje y nos revelan una cita que contradice nuestro mensaje. Aparente contradicción. Exacto. Sin embargo, si nosotros, yo en lo personal considero que las citas son piezas de un rompecabezas que si se la encaja en el lugar correcto en la historia, entonces ahí es cuando recién empieza a tener poder. Y cuando está encajada en el lugar correcto de la historia y aplicado en la actualidad de forma correcta, entendiendo el sentido para el cual fue escrito, entonces ahí recién empieza a tener poder. Pero esto no lo lograríamos sin reglas, sin una metodología de estudio. Son 2 en realidad. La primera, que todos deberíamos estar familiarizados, es que lo fácil debe explicar lo difícil.
si nosotros tenemos un tema que nosotros entendemos y nos topamos en la Biblia o en Elena de White con alguna cita o un versículo que no entendemos, lo primero que deberíamos hacer es un tema que entendemos bien, volver a estudiarlo, repasarlo y ahí abordar eso que es más complejo. Y el otro tema es el de la contextualización, que ese por ahí es un poco más, para mí por lo menos, difícil de explicarlo. Entonces, a mí se me ocurrió poder explicarlo con una parábola, porque esa es otra forma de estudiar también y la cual vamos a poder llegar a la conclusión que es el char. Entonces, imagínense que hay dos estadounidenses que están discutiendo y los dos están discutiendo sobre un tema que es que si el gobierno de Estados Unidos debe firmar un acuerdo o no con Irán. El personaje A está a favor, es decir, el personaje A dice, es conveniente que Estados Unidos firme un acuerdo con Irán. El personaje B dice, es una locura lo que estás diciendo. ¿Cómo Estados Unidos va a firmar un acuerdo con Irán? Lo particular es que ambos dicen tener citas, es más, cada uno dice que tienen 2 citas cada uno dice yo tengo 2 testigos que demuestran mi postura, y dicen que las citas son sacadas del mismo gobierno de Estados Unidos. Marcos, ¿quién dirías que tiene razón? ¿El personaje A o el personaje B? ¿El personaje A dice que hay que firmar un acuerdo con Irán o el personaje B que dice que no hay que firmar un acuerdo con Irán? O sea, de los dos lados tenés pruebas para afirmar que sí y del otro lado tenés pruebas para afirmar que no. No sabría responder. Gracias, Marcos. O sea, Marcos está en la disyuntiva que dice los dos tienen pruebas, los dos tienen citas. Agus, ¿quién se te ocurriría que tiene razón? Estudiar todo el contexto. Exacto. Estudiar de qué épocas son las citas, qué es exactamente lo que ocurría en ese momento, qué diferencias hay con el presente. Porque solamente porque algo se hizo en el pasado no quiere decir que hoy en día sea contemporáneo. Claro. Entonces lo que Agus está diciendo es que la respuesta sería depende. Depende de en qué momento de la historia los dos estén parados. Porque si nosotros estuviéramos parados hoy, en el año 1975 o 1976, Estados Unidos firmó un acuerdo con Irán. De hecho, Estados Unidos le vendía plutonio y uranio a Irán, que son las materias primas para construir armas nucleares, a cambio, obviamente, de ganancias millonarias. Entonces, si estuviéramos en ese año, en el 75 o en el 76, el personaje A tendría razón. Ahora, si estuviéramos parados hoy, ¿quién tendría razón? El personaje B. Sería una locura que hoy Estados Unidos pueda firmar un acuerdo con Irán para vender la energía nuclear. Entonces, así como es natural que a mí me pregunten, Facu, ¿es lógico que hoy Irán o Estados Unidos acuerden o firmen un acuerdo para venderse energía nuclear? Yo diría que no, porque yo conozco los eventos que pasaron, conozco que hace poco mataron a Soleimani, conozco que Trump salió de ese tratado, de ese acuerdo de paz que hay entre ellos. Entonces, sería natural para mí entender que el personaje B tiene razón. Nunca podría decir que el personaje A tiene razón. Así como para nosotros es lógico eso hoy, con la misma postura, con el mismo pensamiento, con la misma lógica, deberíamos inclinarnos a estudiar la Biblia o los versículos de Elena de White. Es una locura sacar una cita o un versículo de contexto y arrojarlos en una discusión sin entender el contexto, sin saber qué pasó entre medio. Entonces vamos a ver esta aplicación ahora en la Biblia. Vamos a poner una cita en realidad. No hace falta que busquen la cita, pero imagínense cualquier cita que ustedes tengan que sea controversial. Yo encontré una que no necesito que la lean, solamente es para hacer el ejercicio de entender esta regla de la contextualización. Está en Primeros Escritos, párrafo 118.3. Cuando tengo esta cita, que es controversial como esta, que habla del tercer ángel, lo primero que yo debería hacer, siquiera antes de ir al contenido de la cita, antes de ir a leer siquiera la cita, lo que yo debería hacer es
ver en qué libro está escrito y ver el contenido del libro. Por ejemplo, esta cita está en el libro de Primeros Escritos. Si ustedes agarran la aplicación de Elena White, que quiero que la agarren, y buscan el libro Primeros Escritos, busquen el libro directamente y van a la parte de contenidos. ¿Están todos ahí? O sea, sería el índice. Vayan solamente al índice del libro. Van a ver que el libro de Primeros Escritos tiene 3 secciones. Empieza con experiencias cristianas y visiones. Después hay otra sección que habla de suplementos. Y después habla una tercera sección de los dones espirituales. Si quieren, pueden pegar un vistazo rápido de todos los subtítulos que tiene dones espirituales. El conflicto de los siglos resumido. Exactamente. Si ven, hay una secuencia lógica y cronológica, diría yo, desde la caída de Satanás hasta inclusive la segunda venida de Cristo. Y ni siquiera necesitas tener fe para poder darte cuenta que esto está escrito en un orden cronológico. Ahora, nuestra cita en cuestión habla del mensaje del tercer ángel. Si ustedes van más o menos a la mitad de dones espirituales, van a ver que empieza a hablar de Miller. Y después de Miller aparece el primer ángel, aparece el segundo, y así en ese orden cronológico. Según la introducción que hizo Toto, ¿en qué año o en qué día llega el mensaje del tercer ángel? El día de Chasco. Exacto, el 22 de octubre de 1844. Si ustedes siguen viendo el índice y llegan a la parte del mensaje del tercer ángel, después ella hace una comparación entre la iglesia y el mundo, aparece el zarandeo y llegamos al fuerte clamor, que para un adventista el fuerte clamor sería la ley dominical. Pero nosotros, por este orden cronológico, hoy nosotros lo vemos de la siguiente manera. Nosotros diríamos que acá está la ley dominical, acá tenemos el fuerte clamor y acá tenemos un cierre de puerta de gracia. No quiero explicar o profundizar mucho en eso. Después, si alguno tiene duda, alguno de los chicos, Mati o Agus, les puedo ayudar. Pero solamente quiero intentar explicar la regla de la contextualización. Entonces, yo diría que todo este capítulo del fuerte clamor está hablando de este periodo, del periodo de la ley dominical. ¿Está bien? Después vamos a saltearnos un subtítulo y vamos a ir al tiempo de angustia. Y ahí quiero que busquen una cita que está en Primeros Escritos 282.1. Si alguien la tiene y la puede leer, más o menos a la mitad del párrafo, donde dice, pero en aquella hora de prueba. Pero en aquella hora de prueba estaban los santos tranquilos y serenos, esperando en Dios y apoyados en su promesa de que se les abría un camino de salvación. En algunos puntos los malvados se precipitaron contra los santos para matarlos antes de que venciese el plazo señalado del edicto. Pero ángeles en la persona de guerreros pelearon por ellos. Satanás quería tener el privilegio de exterminar a los santos del Altísimo, pero Jesús ordenó a sus ángeles que velaran por ellos. Dios tendría a honra hacer un pacto con quienes habían guardado su ley a la vista de los paganos circundantes. Y Jesús recibiría honra al trasladar sin querer
Entonces, ella está, este subtítulo es el tiempo de angustia. Ella dice, el tiempo de angustia dice que es aquella hora de prueba, es lo que me queda a mí. Lo traduce o lo indica como aquella hora de prueba, e inclusive en este párrafo ella introduce también el decreto de muerte. En este orden cronológico nosotros vemos que en el tiempo de angustia también ahí en ese orden cronológico está el decreto de muerte. Vamos a una cita más. Primeros Escritos 283.2. Esto está todo bajo este subtítulo. 283.2. Fue una hora de tremenda y espantosa angustia para los santos. Día y noche clamaban a Dios para pedirle que los librase. A juzgar por las apariencias no había posibilidad de escapar. Los malvados, saboreando de antemano su triunfo, exclamaban: ¿por qué no os libra vuestro Dios de vuestras manos? ¿Por qué no os escapáis para los aires para salvar la vida? Pero los santos no los escuchaban. Como Jacob, estaban luchando con Dios. Los ángeles deseaban libertarlos, pero habían de esperar un poco más. El pueblo de Dios debía curar el cáliz y ser bautizado del bautismo. Los ángeles, fieles a su misión, seguían velando. Dios no quería que los paganos insultasen su nombre. Se acercaba el tiempo en que iba a manifestar su formidable poder y libertar gloriosamente a sus santos. Por la gloria de su nombre iba a libertar a todos los que pacientemente le habían esperado y cuyos nombres estaban escritos en el libro. Gracias, Juan. La parte que a mí me queda para poder entender este tiempo de angustia es que ella dice que era una hora espantosa y que ellos clamaban día y noche por una salvación, porque tal los malvados lo estaban persiguiendo y los impíos le decían: ¿por qué Dios nos los libra? ¿Por qué Dios lo tiene en esta situación? Pero los santos no lo escuchaban, como Jacob estaba luchando con Dios. O sea, ahí hay una palabra clave para poder entender el tiempo de angustia. ¿De cuál es? Comparación. El cómo, exactamente, como Jacob. Ahí Elena de White nos está diciendo: si ustedes quieren entender el tiempo de angustia, tienen que ir a ver el tiempo en cual, como Jacob luchaba con Dios, y ver en esa parte de la Biblia para poder entender mejor aún el tiempo de angustia. Entonces, siguiendo el orden cronológico que vimos, ustedes en esta línea, ¿dónde ubicarían el tiempo de angustia? El cierre del puerto de gracia. Exacto. Decimos que fuerte clamor es, o sea, el subtítulo que habla de fuerte clamor es todo este tiempo, y que el tiempo de angustia lo ubicamos después, solamente siguiendo el orden cronológico del índice de dones espirituales. ¿Hay un tiempo de angustia previo o es solo el tiempo de angustia? Muy buena pregunta. Cuando la descubras vas a venir y nos vas a contar acá. El próximo tema lo da. Bien. Y hay un subtítulo que yo me salteé, que está antes del tiempo de angustia, que lo hice a propósito. ¿Que cuál es? La terminación de la misión del santo. Bien, algo que me llama la atención es que cuando llega el primer ángel, ahí solamente dice llega el primer ángel, el subtítulo. Después el segundo dice llega el segundo ángel. Y cuando llega el tercero, dice que el tercero tiene un comienzo y tiene un fin. Hay dos tiempos de mensaje del tercer ángel. Entonces eso me está marcando que hay dos tiempos también acá en esta línea. Ustedes solamente siguiendo la cronología, que de hecho les leo una cita que está en la página 279.1, que ella dice: cuando el mensaje del tercer ángel estaba llegando a su fin, las personas se empezaron a preparar para aquella hora de prueba que les esperaba. Que de hecho Elena White, nosotros hoy leímos que lo llama aquella hora de prueba. Entonces, siguiendo el orden cronológico, ¿dónde ubicarían la terminación del mensaje del tercer ángel? Acá Antes del cierre del puerto de gracia. yo diría que es en el cierre de Puerta de Gracia. O hasta el cierre. 279. Cita 1. 279.1. Entonces, no sé si quedó claro la regla de la contextualización o cómo deberíamos abordar. Y lo que quiero cerrar es esta primera parte de que lo fácil debe explicar lo difícil.
Si nosotros encontramos citas que son difíciles de entender en el conflicto de los siglos, ¿a dónde recurriríamos para poder entender esas citas? Ahora vemos que podemos recurrir a primeros escritos, a dones espirituales, que está bien ordenado y tiene un orden cronológico. Entonces, si entendemos bien dones espirituales, cuando encontramos algo difícil en el conflicto de los siglos, podemos recurrir ahí. Cierro el paréntesis. Explicadas las dos reglas, vamos otra vez a meternos en la historia milerita. Con todo, podemos ver en la línea milerita dos principales temas, dos principales asuntos. Esteban, ¿cuál dirías que son los dos principales asuntos del movimiento milerita? Que predicaban. ¿Como asuntos o como eventos? Vos decime cuáles serían los temas que más te llaman la atención de la línea milerita. Uno es la Segunda Venida, Ajá. es decir, hablando de 1844, y otro momento fue el final del Segundo Aire, que fue en 1840. Vos tenés dos principales hitos desde que comienza la época milerita. Anteriormente tenés eventos como por ejemplo que es la lluvia de estrellas, y tenés también el fin de los 160 años. O sea, hay muchos eventos proféticos que se cumplen en esa época, pero yo creo que los dos principales en su época son esos dos, en que demuestra su metodología y el chasco. Entonces, vos dijiste dos cosas que lo voy a resumir. Que los dos temas principales hay un evento y también tiraste una fecha, así que deduje que hay un tiempo. Yo diría que en la línea milerita hay dos temas principales, que es un evento y es el tiempo. Fíjense que hay una coincidencia de hecho entre los mileritas y los discípulos de Cristo, o los discípulos de Juan el Bautista en realidad. ¿Qué estaban esperando ambos movimientos? La venida de Cristo. El reino. Exacto. ¿La venida de Cristo o el reino? Entonces, voy a hacer un lineal sobre el línea. Que de hecho, si quieren profundizar en estas líneas, en el canal de Navea y Toto hizo unos videos sobre estas líneas y pueden llegar a profundizar mucho más. Pero si nosotros, por ejemplo, pondríamos acá la línea de Moisés, que funciona muy bien. En el mensaje de Moisés hubo un factor tiempo, que esto lo van a poder ver en esos videos. No voy a profundizar. Después, en la línea de Cristo, también hubo un factor tiempo. En la línea de los mileritas, también hubo un factor tiempo. Vamos a poner acá la nuestra. Es lógico que siguiendo la estructura de la Biblia, o cómo Dios se maneja con su pueblo, que en esta última línea, que es la nuestra, no haya un factor tiempo. De hecho, solamente la misma estructura te diría que acá también tiene que haber un factor tiempo. Sin embargo, esto lo ponemos en duda siempre. Ahora, la pregunta sería, si toda la estructura de la Biblia y todos estos movimientos nos muestra que hubo un factor tiempo en cada línea de reforma, en cada movimiento. De hecho, Elena White dice que un movimiento mayor aún que el de Miller se va a levantar en los últimos tiempos. ¿Por qué en este movimiento no había un factor tiempo? No habría de haber un factor tiempo. ¿Por qué nosotros nos resistimos a eso? ¿Por qué, Mati, pensás que un mensaje de tiempo la gente se resiste? Yo pienso que como adventistas ven el chasco de los mileritas como algo súper negativo, y la mayoría del pueblo adventista hoy tiene miedo de eso, está convencido de alguna manera que no hay que poner fecha. Yo
creo que nos resistimos al factor tiempo porque hay citas que fundamentan que no podemos tener tiempo. Hay versículos que dicen que no podemos tener tiempo. Entonces, en esa guerra de citaciones que tenemos, que es la que vos planteabas de los dos americanos discutiendo, nosotros estamos en la misma situación. Nos ponemos en una posición en donde hay citas que avalan que no hay tiempo y eso impide que creamos en eso. ¿Pero impiden no poner tiempo hoy? Claro. Hoy. Esa es la pregunta. Las citas te impiden poner tiempo hoy. Si son descontextualizadas, sí. Claro, eso. Sí. Bien. Yo coincido con vos, Juaco, y pienso que la gente se resiste, o inclusive diría que por mucho tiempo yo me resistí a un mensaje profético que ponga o que tenga tiempo, una fecha, exactamente. Yo diría que es porque nos mantenemos bajo una doctrina que se nos fue enseñada, o una costumbre, que es una así dice Jehová, o un escrito está. Juaco me dijo que hay versículos, hay citas que me pueden demostrar que poner fecha está mal. Ahora, si nosotros decidimos ponernos bajo este paraguas de una así dice Jehová, entonces deberíamos ser buenos cristianos y aceptar todos los así dice Jehová. Deberíamos ser íntegros, no podemos tomar un así dice Jehová que me conviene y rechazarlo. Entonces, si fuéramos buenos cristianos y nos mantuviéramos bajo un así dice Jehová, bajo todo lo de la Biblia, entonces, y fuéramos congruentes, entonces no solamente no aceptaríamos una profecía de tiempo, sino que también estaríamos a favor de la esclavitud, estaríamos inclusive a favor de la desigualdad del hombre del hombre y la mujer, estando el hombre por encima de la mujer. Estos temas también hay videos que muestran, que dan mucho más detalles sobre esto. Pero sugiero que no podemos quitar de contexto los versículos y usarlos a nuestra conveniencia o costumbre para ser arrojados a nuestras discusiones. Como vimos, tenemos reglas para poder interpretarlo. ¿Cuál es el versículo que se nos viene a la cabeza de por qué no podemos poner fecha? Solo el Padre. Exacto. Ese es el versículo que se utiliza para poder cerrar nuestras mentes a un mensaje de tiempo. El día y la hora nadie lo sabe. El Apocalipsis 10, el ángel que dice Claro, el tiempo no será más. Luego que el tiempo no sería más. Claro, ese sería. Y nosotros pensamos, ahí está el error de los mileritas. Ellos no se dieron cuenta, no pudieron leer un versículo tan simple como este, que nosotros lo entendemos tan bien, y no se dieron cuenta que no se puede poner ni fecha, ni poner un día. Ese fue el error de ellos. ¿Cómo no pudieron darse cuenta? Pero déjenme decirles que ese versículo que nosotros utilizamos hoy para cerrarnos a un mensaje de tiempo profético, también fue utilizado en los tiempos de Miller. Y para eso quiero que leamos dos citas. Ahí está en el PDF. Está en el PDF. Están primeros escritos 2.38.3. Primero el 233.2. Sí, no importa. Sí, si querés leer el 233. La predicación de una fecha definida para el advenimiento levantó violenta oposición en todas partes, desde el ministro en el púlpito hasta el más descuidado y empedernido pecador. El ministro hipócrita y el pescador burlón decían, pero el día y la hora nadie lo sabe. Ni los unos ni los otros querían ser enseñados y corregidos por quienes señalaban el año en que creían que terminaban los periodos proféticos y llamaban la atención a las señales que indicaban que Cristo estaba cerca a las puertas. Muchos pastores de rebaño que aseguraban amar a Jesús decían que no se oponían a la predicación de la venida de Cristo, sino al hecho de que se fijara una fecha para esta venida. Pero el omnividente ojo de Dios leía en sus corazones. No deseaban que Jesús estuviese cerca. Comprendían que su profana conducta no podía resistir la prueba, porque no andaban por el humilde sendero que trazara Cristo. Aquellos falsos pastores se interpusieron en el camino de la obra de Dios. La verdad, predicada con poder convincente, despertó a la gente, que como el carcelero empezó a preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero los malos pastores se interpusieron entre la verdad y los oyentes, predicando cosas halagadoras para
ungieron con Satanás y sus ángeles para clamar paz, paz, cuando no había paz. Quienes amaban su comodidad y estaban contentos lejos de Dios no quisieron que se despertase en su carnal seguridad. Di que los ángeles lo anotaban todo. Las vestiduras de aquellos profanos pastores estaban teñidas con la sangre de la carne. Gracias, Mati. Entonces vemos que esta cita o este versículo ya en ese tiempo queda descartado. ¿Y quiénes utilizaban así dice Jehová? Utilizaban, ahí dice, los malos pastores o los que se cerraban a este mensaje. Vamos a leer la siguiente. Marcel, ¿querés leer la siguiente? Los santos esperaban anhelosamente a su Señor con ayunos, vigilias y casi continuas oraciones. Aún algunos pecadores miraban la fecha con terror, pero la gran mayoría manifestaba un espíritu satánico en oposición al mensaje. Hacían burla y escarnio, repitiendo por todas partes del día y la hora inalcanzable. Ángeles malignos movían a endurecer sus corazones y rechazar todo rayo de luz celeste para sujetarlos en el caso de Satanás. Muchos de los que afirmaban estar esperando a Cristo no tomaban parte en la obra del mensaje. La gloria de Dios que habían presenciado, la humildad y la profunda devoción de los que esperaban y el peso abrumador de las pruebas, los movían a declarar que aceptaban la verdad, pero no se habían convencido ni estaban percibidos por la venida de su Señor. Gracias, Marcel. Entonces lo que me llama la atención acá es que estudiosos de la Biblia, inclusive pastores, utilizaban estos versículos para oponerse al mensaje de Miller, y ellos profesaban amar a Cristo y tener un mensaje de amor de Cristo. Sin embargo, rechazaban este mensaje porque los incomodaban, los sacaba de su zona de confort. Y lo que ellos en realidad estaban negando era a salirse de las comodidades que tenían y aceptar un mensaje que los movía, que los sacaba y que los llamaba a un reavivamiento. Entonces, si es así, dice Jehová, de que el día y la hora nadie sabe, quedó descartado en el tiempo milerita, nosotros, ¿por qué hoy lo volvemos a desempolvar y traer hoy y decir, ahora sí tiene validez? Yo digo que en lugar de mantenernos en una ciencia de Jehová, ¿qué es lo que realmente debemos hacer? Debemos ir a los pasajes, ir a las citas del Espíritu y Profecía y empezar a leerlos de manera correcta. Pero cuando nosotros vamos a las citas y no tenemos reglas, no tenemos una metodología adecuada, entonces vamos a utilizar argumentos malos. Quedamos claro que el chasco no se produjo por el hecho de que ellos marcaron un tiempo. ¿Sí? Recién vimos que en Primero Escrito está bien estructurado la historia milerita y la historia de la gran redención. Vimos que el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo y el mensaje del tercero se dieron en esta historia. Por ejemplo, podemos colocar el mensaje del primer ángel acá, ¿sí? Y el mensaje del tercer ángel que arrancó acá, ¿sí? Ahora si pensamos, porque esto está en Apocalipsis 14, ¿qué significa un ángel? ¿Qué es un ángel? Es un mensajero. ¿No? Ahora, ¿qué se supone que hace un mensajero? Un mensajero lleva un mensaje, ¿sí? Pero con un mensaje que no es de él, ¿sí? Es un mensaje de alguien más. Por ejemplo, los reyes antes tenían su reino, ¿no? Y bueno, esto es una colonia. Los reyes, y si se querían comunicar con otros reinos, mandaban un mensajero, ¿sí? Que los representaba y daban su mensaje. Eran como un embajador en tierras extrañas, ¿sí? Ahora, en esta historia pasa algo similar. Tenemos un reino celestial que quiere mandar un mensaje a un reino que es terrenal. Y para eso usa un mensajero. En esta historia vemos que el mensajero, los mensajeros son los mileritas. Ahora, ¿qué mensaje se supone que ellos tenían que enviar a la tierra? ¿Qué mensaje se supone que ellos tenían que dar en este momento? ¿Qué dice el primer mensaje angelical? Temer, gloria, porque juicio, se viene un juicio. ¿Sí?
Y ahora, ¿qué dice el tercer mensaje angelical? Si quieren podemos ir a Apocalipsis 14, del 9 al 11. Le voy a pedir a Colo si quieres ver. 14 del 9 al 11. Apocalipsis 14 del 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la cáliz de su vino, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar este versículo, para mí es fácil ver que acá hay dos cosas. Hay una advertencia y también hay un juicio. Un juicio que se viene contra los que no aceptan esta advertencia. ¿Sí? Entonces, el primer mensaje nos habla de un juicio, tercer mensaje angelical nos habla de un juicio. ¿Qué predicaron ellos entonces? ¿Qué se venía el 22 de octubre? Un juicio. Ahora vamos a dejar eso un ratito ahí y vamos a la historia de Cristo. ¿Qué habíamos dicho que estaban esperando los judíos en ese momento? La venida del Mesías. ¿Qué tipo de Mesías? Mesías rey, Mesías guerrero, que los iba a libertar del yugo de los romanos. ¿Por qué ellos esperaban ese tipo de Mesías? Porque era la teología que se predicaba en ese momento. De hecho, el mismo Juan el Bautista, cuando preparó al Mesías, lo preparó de esa forma, con esa imagen. Ahora, vamos a tratar de ponernos y encarnar el papel de un judío de hace 2000 años que solamente tenemos el Antiguo Testamento. Pregunto, ¿es fácil darse cuenta de que el Mesías iba a venir de dos formas distintas? Una para morir y otra como rey. No es tan fácil darse cuenta de esto. O sea, hay capítulos en la Biblia que habla de un Mesías sufriente y otro un Mesías de gloria, que aparentemente también hay una contradicción. Sí. O sea, O sea, habría que ver. construir este modelo de que Jesús iba a venir primero para morir y después como rey, y para la conveniencia de ellos, contextualizando en esta época, era más fácil aceptar este mensaje. Ahora, vamos a la historia de Milerita teniendo esto en cuenta. Los mileritas leyeron el mensaje del rey que decía juicio. Leyeron el tercer mensaje del rey que también había un juicio. Pero, cuando yo le... A ver, Cande, yo te digo la palabra juicio. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Miedo, terror, ¿por qué? Porque no sé si voy a estar bien. Porque a lo mejor a mí se me viene destrucción a la cabeza. No sé, o condenación. Entonces ellos asociaron directamente esto con la venida de Cristo. Ellos no se dieron cuenta que en realidad también, como Jesús iba a venir de dos formas, también había dos juicios que se tenían que presentar. El primer juicio, ¿cómo se llama? Juicio investigador. ¿Sí? Ellos dijeron, nosotros no sabemos nada de este juicio investigador, así que vamos a cambiar la ecuación y lo vamos a transformar en juicio ejecutivo. Total, no creo que afecte mucho lo que estamos esperando. Sin embargo, por ese error, el movimiento casi colapsó. Entonces, el evento que ellos estaban esperando no era este, era otro tipo de evento. Y ese fue el error que cometieron en este punto los mileritas. Ahora vamos a ver si este error fue de ellos o si fue un error guiado también. ¿Se lo dejo a Facu? Entonces Toto explicó la parábola de que tenemos un rey y tenemos el embajador. Bajo esta parábola nosotros diríamos que el rey y el embajador mantienen comunicación constante. Ahora, el rey sabía que el embajador tenía un mensaje que estaba errado. El rey sabía que no se trataba de un juicio ejecutivo, sino que se trataba de un juicio investigador. La pregunta sería, si el rey y el embajador mantienen comunicaciones constantes, ¿por qué el rey no hizo nada? ¿Por qué el rey no le dijo a su embajador, te estás equivocando, de juicio? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por
porque quiere probar a su pueblo, dice. Quiere probar. Probar a su pueblo. Quizás el mensaje estaba errado, pero el contenido de ese mensaje tenía lo que ese rey quería que se diga. ¿De qué momento estamos hablando? Sí, hay dos en 1844. No, el 22 que. Sí, de octubre. El 3 de octubre. ¿Por qué nos corrigió? O sea, si venimos viendo que Dios fue guiando todos los pasos del movimiento, hasta en el primer chasco, en el clamor de medianoche, y llegó el segundo chasco y el evento estaba mal. En otras palabras, perdón, ¿por qué la misión de Ira Metson no fue unos meses antes, digamos? Claro, Para poder rectificar. claro. Yo creo que no. Claro, quería. No sé, porque la intención de Dios no era ganar un gran número de gente, era preparar un pueblo para él. Y no es cantidad, es calidad. De igual manera que con el tiempo de Cristo, era imposible para un hombre identificar que había la primera venida y la segunda venida, solamente con la luz que viene del cielo podemos discernir las cosas. Entonces, en ese momento hubo luz para ese tiempo y solamente los que caminaban con Dios iban recibiendo los mensajes, iban a recibir esa luz y ser purificados y preparados por Dios para recibirlo, para ser sellados. Muchas gracias. ¿Cande? Porque había cizaña, necesitaban sacar la cizaña. Interesante. ¿Paco? Yo creo que Dios no dirigió el chasco, el segundo chasco, o sea, lo que fue el 22 de octubre. Yo creo que fue una negligencia de los mileritas ese chasco. En el primero, en el de abril de ese año, entonces ahí Dios sí puso su mano en uno de los errores y no dejó que viera, ¿sí? Pero después Él saca su mano. Ellos tenían todo como para descubrirlo, pero por traer errores conceptuales, principalmente el del milenio, entonces ellos no pueden ver lo que es el 22 de octubre. Pero yo creo que ahí Dios no tuvo nada que ver en ese chasco. Gracias, Paco. Y no, perdón, y para mí no fue una prueba. Ahí. La prueba estuvo antes. Bien. No sé si vas a leer esa cita de Primeros Escritos, página 246.1. ¿Quieres leerla? Que habla de que era el propósito de Dios ocultar el futuro y llevar a su pueblo a un punto de decisión. Si no se hubiese predicado un tiempo definido para la venida de Cristo, no se habría hecho la obra que Dios quería ver cumplida. ¿Cuál es la cita? Primeros Escritos 246.1. Pero eso no es referencia al primer chasco. Claro. Bien. Eso es lo que tenemos que ver. Claro, eso está, digamos, está el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo, después dice otra ilustración, el santuario está antes del mensaje del tercer ángel. O sea, ellos tenían que predicar un tiempo definido. Si no hubieran predicado un tiempo, la gente hubiera dicho, bueno, el fin del tiempo de gracia en el futuro, no hubieran hecho la obra de reforma que tenía que hacerse en esos días. Ahora, después del primer chasco, quizás sí, si hubieran advertido bien que el santuario era el celestial y no el terrenal, no hubieran cometido el segundo. Pero, perdón, esa cita está hablando de del primer de chasco. La primera fase, sí. Sí, porque dice, el movimiento adventista ilustrado, o sea, que cuenta lo que pasó, y después dice otra ilustración. ¿Otra ilustración de qué? Del movimiento adventista ilustrado. Entonces está hablando de lo anterior, no de lo que va a pasar. Por ahí igual hay que dejar en claro que, como habíamos dicho, todo el clamor de medianoche que advertía fecha y evento fue guiado por la sabiduría de Dios. Y cuando ocurrió el 22 de octubre habíamos visto que este pueblo reflejaba la imagen de Dios, o sea, eran perfectos en ese momento. Sí, eso vi yo. Okay. Entonces me quedo con algunas cosas que dijeron. Por ejemplo, dijeron que Dios no se comunicó, volviendo a la parábola, o no dijo que su embajador estaba equivocado porque necesitaba que su embajador se prepare. Paco por ahí profundizó un poco más y dijo que el segundo no fue un chasco, que el primero fue un chasco. Pero yo solamente quiero quedarme con el primer chasco, con el que Dios puso la mano para que esa información no sea vista por Miller. El hecho de que Miller no haya podido discernir que se trataba de un juicio investigador y no un juicio ejecutivo. Vamos a concentrarnos ahí. ¿Por qué Dios no le dijo eso? Miller está equivocando, no se trata de un juicio ejecutivo, es un juicio investigador.
Para eso voy a intentar explicarlo con otra parábola. Recuerden, cuando estudiamos con parábolas, podemos utilizar palabras como bueno o malo, débil o fuerte, pero deben entenderse bajo ese contexto, no bajo una aplicación moral, sino bajo una parábola. Imagínense que son un estadounidense haciendo sus cosas terrenales, me imagino colgando la ropa, y viene un milerita, viene uno del movimiento milerita con el mensaje correcto, con el mensaje verdadero, y le dice a este estadounidense, le dice: hey, deja de hacer lo que estás haciendo, prepárate, tenés miedo, porque la hora de su juicio llegó. Y si no te preparás, este mensaje se trata de vida o muerte. ¿Qué se imaginan que el estadounidense le diría? Diría: está bien, lo que me estás diciendo, la verdad que me está poniendo nervioso. Pero ¿de qué se trata? ¿Qué es tu mensaje? Mirá, le dice él. En 46 años, Cristo se va a mover de este lugar a este otro lugar. Y Él va a empezar a abrir todos los libros de todos los que murieron, desde Abel hasta hoy. Y Él le dice: bueno, está bien, pero ¿cómo eso me afecta a mí? Porque yo estoy vivo. Y el milerita diría: no sé cómo te afecta a vos, no sé cuándo es el juicio de los vivos. Entonces Él le diría: bueno, andá, y cuando sepas cuándo me va a tocar a mí, cuándo me van a juzgar a mí, entonces ahí vení y despertame, pero no antes. Entonces lo que digo es que el mensaje correcto era este. Era que Cristo iba a pasar de este lugar a este otro lugar. Y que iba a empezar a abrir todos los libros de los que murieron desde Abel hasta hoy, hasta esa fecha en la que murieron. Correcto en lo que iba a pasar. Claro, eso. Y ese mensaje no iba a asustar a nadie. Iba a ser correcto en el propósito que tenía que lograr. Claro, no iba a afectar a nadie. Ese estadounidense iba a decir: ese mensaje, la verdad que a mí no me cambia nada. O sea, Cristo en un santuario que está en el cielo se va a mover de un lugar a otro. Ese mensaje no iba a preparar a un pueblo. Ahora, imaginémonos dos escenarios. Imaginémonos a un Dios que está restricto, un Dios que está limitado. Y que Él está limitado a las personas de los mileritas para hacer su obra. Si Él lo hubiera corregido y le hubiera dicho el mensaje verdadero, el mensaje de los mileritas no hubiera tenido el impacto que tuvo, no hubiera tenido la fuerza que tuvo. Y eso, ¿culpa de quién es? ¿De Dios o de las personas? Yo sugiero que es el de las personas, porque me imagino, por ejemplo, no sé, más de uno debe tener una mascota. Y su mascota se enfermó por algún motivo, y su mascota no sabe que está enferma. En cambio, ustedes sí saben que está enfermo. Y ustedes, el veterinario le dio una pastilla para que el perro la tome, y el perro por sí mismo no va a poder agarrar la pastilla y tomarla, porque él no entiende que él está enfermo, no entiende que si él no toma esa pastilla, se va a morir. Y si vos le querés dar la pastilla así como al natural, el perro no la va a rechazar. Entonces, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hace el dueño? Lo que hace es recubrir a esa pastilla con un pedazo de queso o un pedazo de carne y se la dan al perro. Y solamente de esa forma el perro se salva, se sana. Entonces, si Dios hubiera tenido que dar el mensaje de forma correcta y decir: miren, en 46 años Cristo va a pasar a este lugar, a este otro lugar, nadie se hubiera asustado y nadie se hubiera preparado. Pero Dios necesitó decirle que se trataba de un mensaje de vida o muerte, y que si no aceptaban su mensaje se iban a perder. Y solamente eso hizo que ese pueblo se prepare. De hecho, si Dios no estuviera restricto y los mileritas se confundieron y dijeron: bueno, si los mileritas se confunden, no se dieron cuenta de que se trata de un juicio investigador y no ejecutivo, quitémosle el mensaje y démosle a otro. De hecho, si Dios hubiera pensado así, no hubiera existido de hecho un movimiento milerita. Y de hecho no hubiera existido ni siquiera la iglesia adventista. Por tanto, echarle la culpa a los mileritas y decir que había falta de oración, que había falta de comunicación, que su mensaje no era cristocéntrico, que había falta de amor, que tenían ideas preconcebidas, no importa
la excusa que encuentre de por qué los mileritas fallaron. Ellos cometieron un error. Y ese error afectó el resto de la historia, pero déjenme decirles que ese error fue necesario. Era un error perfecto, porque la línea de los mileritas está encriptada en el error, se enigma en el error y eso la hace perfecta. Todos los pasos que se dieron en la línea milerita fueron perfectos. No podés llegar a la perfección sin antes no hubo un error. Y eso es lo que yo llamo, o lo que yo entiendo como un refinamiento. Imagínense a Juan el Bautista que tiene el mensaje correcto. Que Juan el Bautista no se hubiera confundido en su mensaje y hubiera interpretado que se trataba de la primera venida de Cristo, del Cristo sufriente, del Cristo que muere. Juan el Bautista predicaría algo así, diría: judíos, vengan, escuchen, tengo unas buenas noticias para ustedes. El Mesías está por venir, está por llegar. Y tengo muy buenas noticias. Él no les va a sacar del castigo de la mano opresora de Roma, no, para nada. Él va a hacer algo mucho mejor. Les va a dar un nuevo corazón. Le va a enseñar a amar a su prójimo, y ese prójimo son los romanos, y le va a enseñar a obedecer a los romanos. ¿Qué piensan que los judíos dirían? ¿Dirían amén? ¿Cuántos discípulos? Para nada, para nada. Él necesitó decir que iba a venir un Mesías que era guerrero, que lo iba a sacar de la opresión de Roma y que iba a instaurar su reino en la tierra, para que ese pueblo se prepare. Ahora, si estás pensando que la prueba de Juan el Bautista, como dijo Toto, que tenían solamente el Antiguo Testamento para entender que había dos venidas, o la prueba de los mileritas, que tenían que entender que había dos juicios, fue difícil, por lo menos ellos tenían la respuesta de tiempo correcta. Sí, no, estaba pensando que si había error en la de los mileritas, bueno, también tenía que, por la estructura, tendría que haber algo parecido en las otras líneas. Y ahí recién mencionaste la de Cristo, de cómo era lo que Juan Bautista predicaba. Me puse a pensar y la denuncié. Y la verdad que los que sacó de Egipto no llegaron a la tierra prometida. Claro. O sea, en realidad si lo hubiera dicho, bueno, vamos, pero ustedes van a morir en el desierto, pero sus hijos van a ser pero en realidad eso me parece que sí fue un error humano. O sea, yo no sé si mi comentario está tan certero, pero... En el caso de la línea de Moisés, el error sería el que cometió Moisés de matar al egipcio. Entonces pensaban en la liberación militar, cuando la liberación no iba a ser militar, iba a ser con el poder de Dios. Muy bueno. Es interesante que básicamente en todas las líneas no se da un mensaje completo a una sola persona. Porque, por ejemplo, hablando de la línea de Cristo y de Miguel, primero fue Juan el Bautista, el que fue levantado, y a Juan el Bautista no se le dio un mensaje completo. Juan el Bautista no entendía completamente porque él también tenía preconceptos de la iglesia de ese momento. Y lo mismo pasó con Miller. ¿De dónde sacó Miller todas las formas de enseñanza? De la iglesia. Claro. Entonces, vemos que después llega otro mensajero, en el caso de la línea de Cristo de Jesús, y después en el caso de Miller es Samuel Snow con el otro mensaje, y ahí se termina de completar. Hoy justo miré un video que decía que si Miller hubiera entendido el mensaje en su totalidad y las personas le empezaban a preguntar cosas de lo que iba a suceder en el futuro, Miller no se las hubiera podido explicar. Entonces es interesante cómo el mensaje Dios lo va mostrando progresivamente en su misericordia, porque si nos da toda la luz que tiene para darnos, nos espanta, y no sería algo eficaz, eficiente. Por eso vemos que todos los eventos, todos los hitos de esta línea, por más como un error, fueron perfectos y fueron guiados por Dios. Para terminar, me gustaría terminar con este pensamiento, que lo voy a leer. Creo que es muy fácil ir a la Biblia y creer que entendemos lo que estamos leyendo, pero a veces no es tan así. Y muchas veces no somos humildes como el etíope para preguntar y que nos expliquen. Y nos encajonamos solamente en nuestras creencias y nos basamos solamente en todo ese aprendizaje que fuimos adquiriendo desde chicos y que solo lo fuimos aceptando sin entenderlo ni profundizar. Y usamos argumentos como escrito está y así dice Jehová para defender con uñas y dientes nuestras creencias, sin antes preguntarnos si lo que hacemos está bien,
si lo que aprendimos está bien. Y esta historia nos sirve para ver que tenemos que tener mucho cuidado cuando nos resistimos a escuchar un mensaje, porque podemos ser de esas personas que rechazan el mensaje de Miller con una así dice Jehová, sin darnos cuenta de que estamos rechazando el mensaje de Dios. Tenemos que tener la capacidad de hacer insight y comprender que si rechazo un mensaje es porque realmente entiendo que no viene de Dios o es porque me está haciendo sentir incómodo y en algún punto me toca y quiere hacerme salir de mi zona de confort. Podemos tachar a los milleritas de que se equivocaron, pero sin duda Dios vio todos sus pasos y el error que cometieron fue un error perfecto. Y sin los errores de ellos o sin los errores de Bautista, hoy no estaríamos acá. Yo pienso que tenemos que tener mucho cuidado cada vez que vamos a abrir nuestra boca antes de discutir con alguien. Que seamos muy cuidadosos con lo que decimos, porque tal vez, solamente tal vez, Felipe fue enviado para ayudarlo. Bueno.